quiere ver la repetición o quiere alguno de los usuales asistentes si no pueden asistir hoy. Damos bienvenida a todos ustedes a este mes de octubre. Esperamos sea muy amable con todos nosotros y que podamos tener buenos informes al empezar el próximo mes de noviembre. Tenemos una situación muy linda hoy por dos razones. Eh, el doctor John Freddy Salamanca, quien es el fellow de primer año de nuestro programa de cardiología de la Universidad de Antioquia, va a presentar su primer club de revistas. Hay una coincidencia muy interesante. El mes de septiembre estuvo haciendo una rotación de rehabilitación cardíaca y creo que abrió el panorama y alcanzó a ver toda la trascendencia de ofrecerle a los pacientes con problemas cardiológicos los programas de rehabilitación cardíaca en forma integral y la terapia del ejercicio como parte de los programas de rehabilitación cardíaca. Y este artículo que va a presentar hoy es un artículo que muestra una tendencia nueva en entrenamiento que ha sido probado en diferentes situaciones, pero la pregunta que se hacía era primero si era seguro o no para pacientes coronarios que estaban en programas de rehabilitación cardíaca y es la pregunta que esperamos que nos resuelvan. Pero además, esta estrategia es una estrategia muy interesante y tenemos entre nosotros a alguien que periódicamente nos acompaña al Club de Revistas, que es el doctor Jaime Gallo. Acaba de terminar su doctorado y hizo una investigación utilizando esta estrategia en un grupo de pacientes que seguramente él nos contará ahorita y fue pues una tesis con honores, de manera que va a ser muy agradable oír las observaciones del doctor Jaime Gallo sobre este artículo y al mismo tiempo nos va a contar un poco sobre la experiencia dada por un proyecto de investigación muy sólido. John Freddy, adelante. Entonces ya saben ustedes, media hora de presentación del doctor John Freddy y luego abrimos la discusión. Adelante, John Freddy. Bueno, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Doctor, ¿me confirma, porfa? Sí, John Freddy, adelante. Bueno, muy bien. Espero que en estos 30 minutos podamos hacer una discusión acerca de un artículo que trajimos al Club de Revistas el día de hoy y vamos a presentarlo. El artículo está publicado en JAMA Cardiology. Es un artículo que habla acerca de la eficacia, seguridad y factibilidad de un programa a corto y a largo plazo de entrenamiento a intervalos de alta intensidad en un programa de rehabilitación cardíaca, específicamente para Perdóname, John pacientes. Freddy, no te están pasando las diapositivas. Ah, bueno, listo. Sí, profe, estoy en el primero, Perfecto, no específicamente te preocupes, listo, yo pensé que tenías ya la diapositiva. Ok, dale. específicamente pues para pacientes con enfermedad coronaria. Vamos a hablar un poquito de la doctora principal, es la doctora Jenna Taylor. La doctora Jenna Taylor trabaja en un hospital de Wesley en Australia. Ha trabajado en los últimos años pues fundamentalmente en el tema de la rehabilitación cardíaca y pues es una enamorada de este tema. Es fisióloga del ejercicio, nutricionista y tiene un postdoctorado precisamente con su trabajo de el protocolo de ejercicio de entrenamiento a intervalos de alta intensidad. Esta es digamos, el factor de impacto de su situación de publicaciones. Ha tenido 19 publicaciones con una H-index de 4, 221 publicaciones con citaciones pues, de alto impacto en 8 oportunidades. Este es el sitio donde está publicado, pues tenemos que JAMA Cardiology es una... John Freddy, perdóname, no se está viendo tu presentación. Estás en la primera diapositiva. Ok, ahora sí. Gracias. Qué bien. Bueno, entonces, como les decía, la doctora Jenna Taylor tiene 19 publicaciones, su H-index y el número de citaciones. Eh, este es el journal donde se publicó, el JAMA Cardiology, con un H-index de 46, que vemos que pues, es una revista que tiene un alto impacto en el área de las publicaciones cardiovasculares. Su cuartil, que está, digamos, dentro de la clasificación de los cuartiles del impacto por la relevancia de sus publicaciones, está en el cuartil 1, que muestra, pues, obviamente, un grado de relevancia alto.
El problema básicamente parte de la observación de que nosotros entendemos cuál es el papel del ejercicio físico dentro de un programa de rehabilitación cardíaca y en el tiempo hemos podido demostrar que tiene un impacto sobre morbimortalidad cardiovascular y pues eso no, digamos hasta este punto no hay discusión. Esos programas de rehabilitación cardíaca basados en ejercicio han estado fundamentalmente, digamos, realizados a base de ejercicio aeróbico de moderada intensidad, de patrón continuo. Sabemos que la rehabilitación cardíaca impacta la enfermedad cardiovascular y también mortalidad por todas las causas. Y entre estas variables que nosotros medimos, digamos que específicamente hablando de uno de los aspectos que vamos a tocar en toda la revisión, es el VO2 pico, el consumo de oxígeno pico, como un valor pronóstico independiente. Entonces vamos a ver que estamos ubicados en este punto, un programa de entrenamiento físico dentro de un sistema de rehabilitación cardíaca que ya sabemos que es una estrategia multimodal en la que una de las intervenciones es la actividad física y que tiene su papel demostrado especialmente en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos cuál es el impacto, pues ya entendemos cómo los pacientes en el seguimiento demuestran que si se someten a un programa de rehabilitación cardíaca, como lo pueden ver en la gráfica, en pacientes derivados para enfermedad arterial coronaria en un programa de rehabilitación cardíaca, este es un estudio con más de 5.000 pacientes, muestra que a mayor grado de adherencia, ¿sí? Y que entre el paciente complete de manera satisfactoria un programa de rehabilitación cardíaca, va a tener un impacto no solamente a nivel de mortalidad, ¿sí? Sino también a nivel de hospitalización por todas las causas, y aquí vemos una reducción en un 42% de la mortalidad y una reducción en 25% de hospitalización por todas las causas. Luego es indudable el papel del ejercicio físico dentro del programa de rehabilitación cardíaca. Específicamente hablando del VO2 pico como un predictor de mortalidad, pues lo que vamos a, estos son dos metaanálisis son dos estudios que muestran básicamente el papel del consumo pico, del consumo de oxígeno pico cuando se evalúa de manera independiente, discriminando por todos los factores de riesgo implicados en sobrevida, como a menores consumos, a menores valores de VO2 pico, esto en un programa de 12.169 pacientes sometidos a rehabilitación cardíaca, hay una disminución considerable en la sobrevida a menor consumo pico de oxígeno. ¿Sí? Y este estudio con un poco más de 5.000 pacientes nos mostró que ubicándolos en 4 cuartiles de mayor a menor capacidad de VO2 pico, pues indudablemente un seguimiento a 7 años mostró que estos pacientes tienen una menor tasa de sobrevida. Aquí resaltando el papel del VO2 pico como un predictor independiente de mortalidad. Vamos a ver cuál es el panorama entonces del ejercicio interválico de alta intensidad, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad. Pues lo que muestra básicamente es que por definición, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad es un entrenamiento que involucra unos periodos que alternan ejercicio de alta intensidad con un ejercicio de menor intensidad entendida como un proceso de recuperación. Ha demostrado que mejora VO2 pico comparado con ejercicio continuo en algunos pacientes con enfermedad coronaria. Y hay, digamos, unos aspectos que se tienen en cuenta en relación a la implementación, y es que todavía hay unos temores acerca de la seguridad, acerca de la adherencia a largo plazo, y eso es lo que básicamente pues motiva la realización de este estudio, y especialmente también porque los ejercicios con entrenamiento a intervalos de alta intensidad son ejercicios que casi siempre no superan las 12 semanas. Desde el punto de vista del impacto del entrenamiento físico en estos pacientes, pues es fundamental entender la fisiología del ejercicio. Si todos la mayoría de los programas están contenidos dentro de un esquema que es el FIT, que determina la frecuencia, la intensidad, el tiempo de realización y el tipo de entrenamiento. Entonces vamos a ver que la frecuencia es el número de días que se realiza a la semana, qué tan intenso es el ejercicio, cuánto dura cada sesión de entrenamiento, y en el formato, digamos, del tipo de entrenamiento, pues vamos a tener varias modalidades, entre esas un entrenamiento de moderada intensidad, un entrenamiento continuo de moderada intensidad, que es el que clásicamente utilizamos en el programa de rehabilitación cardíaca, un entrenamiento a intervalos de alta intensidad, que es el que vamos a evaluar, y entrenamientos de mayor, que se utiliza más o menos llevando la frecuencia cardíaca entre el 85 y el 95%, y el SIT, que es un ejercicio también interválico de menor volumen y mayor intensidad, alcanzando frecuencias cardíacas máximas o incluso supramáximas. Todo este proceso y toda esta implementación de un programa de rehabilitación a base de entrenamiento físico permite adaptaciones tanto a nivel periférica como a nivel centrales. Y a nivel periférica, pues especialmente a nivel muscular, a nivel de las respuestas moleculares y el contenido mitocondrial, y a nivel de la densidad capilar, y a nivel cardiovascular, especialmente en relación al gasto
gasto cardíaco, al volumen latido, y obviamente lo que vamos a referir en este momento, que es a la VO2 pico o VO2 máxima. Entonces, recordar que VO2 pico no es otra cosa que la capacidad que tiene el cuerpo de aprovechar y utilizar el oxígeno a unas cargas de trabajo crecientes, y el VO2 pico denota esa carga a partir de la cual la fatiga le representa su mayor consumo y utilización de oxígeno. Para tratar de precisar un poquito de dónde viene y de dónde nace, entender que el ejercicio, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad puede tener un beneficio sobre el entrenamiento continuo, aeróbico continuo, pues vamos a ver que se ha estudiado a nivel mitocondrial fundamentalmente que el entrenamiento de intervalos de alta intensidad produce altas tasas de recambio energético, mayor utilización de la glucosa como sustrato energético, aumento del contenido de calcio, y en esa tasa de recambio alto van a haber una liberación de especies reactivas de oxígeno, iones y metabolitos que van a traducirse en estimulantes de señales de activación molecular que aumentan la expresión de genes de expresión mitocondrial, que lo que van a favorecer en últimas es alterar, digamos, aumentar el número, digamos, la densidad mitocondrial. Entonces, en efecto, la mayor intensidad del ejercicio se traduce en digamos, en una mayor cantidad y una densidad mitocondrial por unidades musculares. El efecto que tiene el entrenamiento a intervalos de alta intensidad sobre ese VO2 pico se ha estudiado, y aquí traigo dos metaanálisis puntualmente que involucran más de 400 pacientes. En este se involucran 9 estudios con 206 pacientes, y lo que me demuestra es que comparado con un ejercicio aeróbico continuo, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad produce una mejoría del consumo pico de oxígeno en 1.6 mililitros kilogramo de peso. Esto es, digamos, estadísticamente significativo y favorece la aplicación, digamos, la implementación del entrenamiento de intervalos de alta intensidad para mejorar esta variable puntualmente, que ya sabemos se comporta como un valor pronóstico independiente en el programa de rehabilitación cardíaca. Este otro metaanálisis australiano nos muestra con 229 pacientes igualmente una comparación entre el entrenamiento a intervalos de alta intensidad versus un aeróbico continuo, y muestra que hay una mejoría similar a la observada en el metaanálisis que les acabo de mostrar de 1.5 mililitros kilo de peso de oxígeno. A partir de esto ya tenemos un panorama, un papel claro del ejercicio dentro de la rehabilitación cardíaca, del ejercicio aeróbico. Dentro de ese ejercicio aeróbico, las evaluaciones con las variables de VO2 pico como mayor predictor, como predictor independiente de mortalidad, y un ejercicio, un entrenamiento de intervalos de alta intensidad que ha demostrado mejorar esa variable de VO2 pico y que tiene algunas limitaciones en cuanto a seguridad y aplicación y adherencia en los pacientes en un programa de rehabilitación cardíaca. Y esa es precisamente la pregunta. ¿Es superior el entrenamiento a intervalos de alta intensidad frente al entrenamiento aeróbico continuo para mejorar el fitness cardiorrespiratorio durante un programa de rehabilitación de 4 semanas y entrenamiento también a largo plazo durante un año? Entonces, el objetivo principal del estudio fue comparar la eficacia para mejorar la VO2 pico, y el resultado primario era para medir en las primeras 4 semanas a pacientes con documentación de enfermedad coronaria. Los objetivos secundarios: evaluar el entrenamiento a intervalos de alta intensidad para mejorar VO2 pico luego de un esquema supervisado ya, digamos, a largo plazo, después de esas 4 hasta los 12 meses. Evaluar tanto parámetros de seguridad y factibilidad y adherencia, así como algunos factores de riesgo modificables, y saber cuál es el impacto sobre la intervención en la calidad de vida. El diseño del estudio es un ensayo clínico aleatorizado unicéntrico, desde el punto de vista ético, aprobado por el Comité de Ética Institucional y de la Universidad de Queensland. Se adhiere a las recomendaciones de Helsinki y está registrado en la base de ensayos de Australia y Nueva Zelanda. La población de estudio eran pacientes en los que, por tamizaje a nivel institucional en el hospital de Wesley, se tamizaban pacientes con enfermedad coronaria que se había documentado geográficamente, con edades entre 18 y 80 años y elegibles para participar en un programa de rehabilitación cardíaca. En relación al tiempo, pues especificaban en el material el agudo debería estar al menos durante 4 semanas estable, el paciente sometido a cirugía de revascularización también por más de 4 semanas, y los pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea por lo menos 3 semanas.
excluir a todos los pacientes que tuvieran una contraindicación absoluta o relativa para realizar pruebas de esfuerzo, que son las que ya conocemos para, en general, una prueba de esfuerzo, pacientes con falla cardíaca no controlada, arritmias ventriculares no controladas, embolismo pulmonar y todas las demás situaciones que impidieran que que se realizara una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. ¿Cómo se reclutaban los pacientes? Se tamizaban por los criterios de inclusión, se les ofrecían mediante una entrevista la posibilidad de participar en el estudio. Luego de que se verificaba que no existieran criterios de exclusión, los pacientes elegibles firmaban un consentimiento informado y después se aleatorizaban a que todos esos pacientes iban a realizarse una prueba de esfuerzo cardiopulmonar basal y posteriormente se aleatorizaban en un patrón 1 a 1 a los dos tipos de intervenciones. ¿Cómo se hizo esa aleatorización? Se hizo mediante un programa automático computarizado, un generador automático computarizado. El resultado se entregó con sobres opacos sellados. Digamos que eso se generó por un individuo que no estaba vinculado en el estudio, y entendiendo que es una población entre los 18 y los 80 años que naturalmente va a ser heterogénea en relación a su capacidad, a su fitness cardiorrespiratorio, al género, pues ellos estratificaron dos grupos, básicamente los que tuvieran en su primera prueba de esfuerzo más del 50% del fitness esperado y los que tuvieran menos del 50% para tratar de hacer un poco más homogéneos los grupos. La intervención, pues eran 4 semanas de un ejercicio supervisado en un programa de rehabilitación hospitalario en el hospital de Wesley y posteriormente un entrenamiento en casa que digamos que a un seguimiento para completar a 12 meses. Durante la primera etapa, que eran la intervención, pues se hacían 2 sesiones a la semana supervisadas dentro del hospital y una sesión domiciliaria. Ese nivel pues era el nivel más alto de soporte porque todas las clases eran supervisadas. En la etapa 2 eran 8 semanas con 3 sesiones, pero todas domiciliarias con un nivel de soporte semanal que se consideró débil. Y en la etapa 3 ya 9 meses que con la misma frecuencia de las sesiones de entrenamiento ya sin seguimiento. En esta etapa 1 vamos a ver cuál era el protocolo que se seguía con el paciente. Entonces, el paciente con entrenamiento aeróbico continuo se llevaba en un periodo de calentamiento de 3 minutos a una escala de Borg de 11, que es un ejercicio ligero. Luego, con distintos modos de ejercicio, con cicloergómetro, con banda, los pacientes se llevaban a un total de 34 minutos de ejercicio de moderada intensidad con una escala de Borg de 11 a 13 y posteriormente tenían un periodo de enfriamiento también de unos 3 minutos para completar 40 minutos de entrenamiento. Eso se hacía 3 veces por semana. Para el paciente con entrenamiento a intervalos de alta intensidad se hacía con un periodo de 3 minutos también de calentamiento más uno tal vez de una intensidad moderada, 1 minuto, y luego se ejercía, digamos, un esquema en 4x4, que eran 4 minutos de alta intensidad, 3 minutos de reposo, 4 minutos de alta intensidad, definida como una percepción del ejercicio en una escala de Borg de 15 a 18. Y digamos, los periodos de enfriamiento manteniéndolos más o menos entre 11 y 13 en la escala de Borg. La segunda etapa consistía en 8 semanas, al menos 3 sesiones a la semana en domicilio. Los pacientes, ¿cómo hacían? Ellos se contactaban semanalmente y se cargaban las sesiones, se grababan y se cargaban las sesiones semanalmente para verificar la adherencia a la frecuencia y al tipo de entrenamiento. Y en algunos pacientes, especialmente los del entrenamiento a intervalos de alta intensidad, pues se utilizó y se implementó la monitoría con dispositivos de acelerómetros para evaluar también frecuencia cardíaca y movimiento. Después de esto seguían 9 meses en los que ya se perdía, pues ya no se seguía, no se practicaba un seguimiento semanal. Los pacientes seguían con la misma rutina de 3 sesiones asignado para realizar en el domicilio y se hacía una valoración programada ya pues para los exámenes y digamos, la medición de las variables de seguimiento. ¿Cómo se medían los resultados? La VO2 pico se medía mediante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar máxima con un electrocardiograma en una banda sin fin. El personal que medía esta prueba de esfuerzo cardiopulmonar no tenía nada que ver con el estudio y no conocía cómo estaba aleatorizado el paciente. Cuando se estimaba el AB2 pico, se estimaban los dos valores más altos durante la prueba del seguimiento. El valor fue ajustado por peso y por grasa magra, pues especialmente porque los pacientes que tienen un grado mayor de adiposidad, pues consumen menos, digamos que en ese sentido puede sobreestimar el VO2 pico. Y la eficiencia ventilatoria con una pendiente de consumo máximo de oxígeno. Los acelerómetros triaxiales se utilizaron para monitorizar a distancia el movimiento de los pacientes. ¿Cómo se midió la seguridad? Se evaluaba en el periodo de seguimiento la frecuencia, tipo y severidad de los eventos adversos. La adherencia se evaluaba como el parámetro en el que el cumplimiento era más del 70% en cuanto al número de sesiones y a la intensidad del ejercicio que se había recomendado.
y el nivel de intensidad del ejercicio, pues se entrenaron a los pacientes en ese proceso en el que fue, digamos, en el que hubo un grado de supervisión importante a que cumpliera con la prescripción de la intensidad para cada grupo. Entonces se entrenaban más o menos a cuánto, cómo llegar y cuál era la intensidad a la que trabajaban en el ejercicio aeróbico, en el entrenamiento aeróbico continuo y en el intervalo de alta intensidad, logrando más o menos un BOR entre 11 y 13 en el aeróbico continuo y más de 15 en el intervalos de alta intensidad. El tamaño muestral, ¿cómo se calculó? Se calculó básicamente procurando demostrar una diferencia entre los grupos de al menos un MET que fuera clínicamente relevante por el impacto que tiene a nivel de morbimortalidad, y para eso se calculó que con una desviación estándar de 4.75 mililitros kilogramo minuto, con un poder de 0.9 y una estadística y una significancia de 0.05, se requerían 80 pacientes para involucrar en el estudio. De esto, estimando una pérdida del 20%, pues se requerían 100 pacientes para el estudio. ¿Cómo se hizo el análisis estadístico? Se hizo el análisis por intención de tratar con un uso de modelo lineal mixto para la interacción tanto entre el tiempo y los grupos para el periodo supervisado. Las características pues basadas en la tabla basal de los pacientes, las variables de adherencia al ejercicio, se compararon con la T-Student y el test exacto de Fisher tanto para las variables continuas como categóricas respectivamente. Se hizo un análisis preespecificado por protocolo cuando terminaron la prueba pues solamente para los pacientes que eran elegibles para el ejercicio. Este fue el software SPSS que se utilizó se asumió un valor de significancia estadística de P de menos de 0.05. En cuanto a los resultados, pues se identificaron 406 pacientes elegibles y de esos se excluyeron 313 por no aprobación, por decisión del tratante, por los hallazgos de riesgo en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y se terminaron aleatorizando 93 pacientes mediante el método que ya les mencioné de la autorización. Quedaron 46 pacientes en el entrenamiento de intervalos de alta intensidad y 47 en el entrenamiento aeróbico continuo. De esos, vamos a ver que a las primeras 4 semanas se analizaron 44 de los pacientes con el ejercicio de intervalos y 43 del ejercicio aeróbico continuo, con medición de VO2 pico para ese momento, y ya empezamos aquí que digamos que el grado de adherencia hasta aquí fue alto, solamente un paciente en cada grupo no se realizó o no completó el test para la medición de la prueba. Después de los 3 meses, la medición se realizó solamente, digamos, a 37 pacientes de los del primer grupo y a 40 pacientes del grupo de entrenamiento aeróbico continuo. A los 6 meses ese número disminuyó a 35 y a 39 en el ejercicio aeróbico continuo, y a 12 meses pues esa tasa de pérdida fue más alta y se terminaron analizando 32 pacientes, es decir que se perdieron 14 pacientes en el entrenamiento de intervalos de alta intensidad y 39 y 30 y 10 en en el grupo de los pacientes con entrenamiento aeróbico continuo. Las características basales en general, pues digamos que uno evalúa en cuanto a las variables las variables hemodinámicas, las variables de clínicas en cuanto al escenario de la enfermedad coronaria, pues tienden a ser muy similares. Lo único que encontramos aquí una diferencia es en los pacientes que presentaron o que se involucraron en el contexto de un infarto con elevación del ST, y seguramente pues corresponde probablemente al azar. Y en cuanto a las comorbilidades y al tratamiento, pues no hubo diferencias también importantes, es decir, que eran grupos medianamente homogéneos. En cuanto a los resultados primarios de la primera etapa, que quiere decir la medición a las 4 semanas después de involucrarnos en este programa, pues se dieron cuenta que el VO2 pico, tanto total como ajustado por grasa magra y en volumen total, pues tuvo una diferencia en comparación con el grupo, el ejercicio, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad tuvo diferencia con el grupo de entrenamiento aeróbico continuo, con una P significativamente, con una diferencia estadísticamente significativa para estas variables. En cuanto a las demás variables estudiadas en la prueba de esfuerzo pulmonar, como eficiencia respiratoria, tasa de intercambio respiratorio, no hubo una diferencia significativa. En cuanto a los resultados secundarios de esa misma primera etapa, pues vemos que los parámetros de obesidad abdominal, los parámetros de perfil lipídico en estos pacientes, no hubo una diferencia entre los dos grupos, pero la gran mayoría de las variables antropométricas tuvieron una disminución en relación al valor basal. Entonces, los dos grupos de entrenamiento presentaban una disminución tanto de los parámetros de obesidad abdominal y menos sobre la parte del perfil lipídico. Sin embargo, entre los dos grupos no hubo una diferencia significativa.
A nivel de, se evaluaron parámetros de tolerancia a la glucosa, se encontró una disminución en relación con el valor basal sin ser significativo y sin existir diferencias entre los dos grupos. Y a nivel de las variables hemodinámicas hubo una tendencia hacia la disminución de la presión arterial sistólica, especialmente en el entrenamiento aeróbico continuo, como lo pueden ver. A nivel de la escala de calidad de vida, la percepción del ejercicio con las escalas de McNew, encontramos que para las dos modalidades de actividad física hubo una mejoría en relación al valor basal, pero entre los dos grupos no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Cuando uno ya mira entre la etapa 2 y 3 con un menor grado de supervisión y con un seguimiento que naturalmente involucró pérdida de más pacientes, pues vemos que ese consumo, ese VO2 ya no, digamos que hubo una variación en relación al valor basal para los dos grupos, pero esa diferencia entre el entrenamiento a intervalos de alta intensidad y el aeróbico continuo no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, uno puede notar acá que hubo un cambio de 2.9, una mejoría de 2.9 mililitros frente a 1.8 en el ejercicio aeróbico continuo, lo cual orienta que seguramente esta diferencia puede ser clínicamente relevante, pero pues estadísticamente con el valor de P no significativa para la interacción entre el tiempo y las diferencias en grupo. Lo que ustedes pueden ver acá en la P del tiempo, pues representa que indudablemente todas estas variables de consumo de oxígeno mejoraron para los dos grupos en el tiempo, es decir, que a 12 meses tenían mejores variables de VO2 pico para los dos grupos de entrenamiento. Los parámetros antropométricos también mejoraron a 2 meses sin tener una diferencia entre los dos grupos, pero como lo ven, la P para el tiempo para los dos grupos es significativa, es decir, mejoran las variables antropométricas y la adiposidad visceral. En cuanto al perfil lipídico, pues no hubo una diferencia significativa y también digamos que al año de la medición de estas variables, pues no hubo diferencias entre los grupos con una tendencia a mejorar los niveles de colesterol total y de HDL en los dos grupos. Las variables de tolerancia a la glucosa, variables hemodinámicas, a 12 meses, ese cambio, 12 meses en el grupo, no hubo significativa entre los dos y digamos que en el tiempo no hubo una variación significativa en relación a los valores basales. Y con relación a la valoración de las escalas de calidad de vida, pues hubo una mejoría global para los dos grupos sin diferencia entre ellos mismos. Cuando uno evaluó los resultados de seguridad, hubo 9 eventos adversos serios durante el estudio, 6 en el grupo de entrenamiento a intervalos y 3 en el aeróbico continuo, y ninguno se consideró derivado del entrenamiento, excepto uno, que fue en la primera etapa. Fue un paciente que estaba asignado al grupo de intervalos que presentó una hipotensión post-ejercicio y que se le atribuyó a que se había adicionado tratamiento diurético a esos pacientes. La gran mayoría de los efectos, pues no, de los efectos serios requirieron hospitalización y no guardaron, al menos no se atribuyeron directamente relacionados o como efecto del programa de entrenamiento. Los resultados secundarios, pues la escala Borg para los dos grupos, pues sí se mantuvo una diferencia entre ser una escala más alta para el entrenamiento de intervalos versus el aeróbico continuo, 16.3 en promedio para intervalos y 12.4 para el aeróbico continuo, con una frecuencia cardíaca que se mantuvo más alta en promedio para el grupo de intervención frente al 71% en el entrenamiento aeróbico, con una adherencia que la primera semana realmente fue muy similar, más del 90% de esos pacientes, incluso ahí el primero se acerca casi al 100% en relación a ese periodo supervisado, pero después de 12 meses la adherencia era solo el 53% para el grupo de intervención y 41% para digamos, el grupo que se entrenaban con entrenamiento aeróbico continuo. El nivel de actividad física, cuando se evaluaron a 6 meses, se documentó que no había una adherencia a la intensidad del ejercicio. Y en el grupo de entrenamiento a intervalos de alta intensidad se notó que el 24% realizaban ejercicio a menor intensidad y para el grupo de entrenamiento aeróbico continuo se mostró que 38% de esos aumentaban la intensidad, tenían un nivel mayor de intensidad que el recomendado. Cuando se discriminaban esa situación y se trataba de ajustar por el grado de adherencia a cada uno de los protocolos, se hizo un análisis por protocolo que mostró que el entrenamiento de intervalos tenía una mejoría con diferencias
frente al entrenamiento aeróbico continuo, pero eso se hizo por el análisis por protocolo, que no se mostró así en análisis por intención a tratar a 12 meses. La factibilidad, pues en general las razones para que el programa no fuera factible o para que no se pudiera dar continuidad, en general era lo mismo para los dos grupos. Hubo una diferencia pues en la presión arterial, especialmente de 4 semanas con el entrenamiento aeróbico continuo frente al grupo de intervención. Y el estudio concluye a partir de este trabajo que el entrenamiento a intervalos de alta intensidad es superior al entrenamiento aeróbico continuo para mejorar el fitness cardiorrespiratorio durante un programa de rehabilitación cardíaca hospitalaria con un grado de supervisión en las primeras 4 semanas. A 12 meses, esa diferencia no se mantenía en cuanto a la diferencia de la mejoría del VO2 pico entre los dos grupos. El protocolo en general de entrenamiento a intervalos de alta intensidad fue seguro, factible y se implementó de manera adecuada en el domicilio sin tener unas diferencias importantes entre los dos grupos. Y a los 12 meses hubo una mejoría en el VO2 pico con el entrenamiento a intervalos de alta intensidad que estuvo limitada a los pacientes que tuvieron un mayor grado de adherencia cuando se evalúan los resultados del análisis por protocolo. Desde el punto de vista de las observaciones y digamos que ya del aspecto metodológico, del diseño y unas cosas que reconoce el mismo estudio y otras que se pueden, digamos, concluir a partir del análisis de acuerdo digamos, a la evaluación sistemática del ensayo clínico, podemos ver que hay una población heterogénea en relación a la enfermedad coronaria. Entonces, pues es diferente el paciente que está de manera, digamos, que se sometió a una cirugía de revascularización o a una intervención, bien sea quirúrgica o percutánea, al paciente que tiene una enfermedad coronaria estable. Digamos que esos grupos y entre 18 y 80 años, seguramente la naturaleza de la enfermedad coronaria también es distinta. Entonces vemos que hay un grupo realmente amplio y heterogéneo que probablemente, pues digamos que dificulta generalizar estos resultados. El cegamiento por la naturaleza misma de la intervención no es factible y pues eso naturalmente puede conducir a algunos sesgos de interpretación de los datos, de cointervención, a pesar de que pues eso se hace con unos análisis de sensibilidad en el suplemento, por ejemplo, con los cambios que hubo en la medicación, con la rutina que ellos tenían normalmente, trató digamos, de solventar un poquito esto y de establecer que no hubo unos cambios significativos en relación a una cointervención con los pacientes, pues de todas maneras el hecho de que no se pueda hacer, pues hace que naturalmente ese sesgo no se pueda eliminar. La medición de la intensidad del ejercicio con la escala BOR, pues eso es una de las, tal vez de los aspectos que hay que evaluar de manera más detallada, puesto que esto sigue siendo, el BOR es una escala subjetiva y puede sobreestimar o subestimar en algunos pacientes de acuerdo a la percepción del ejercicio, del grado de entrenamiento, pues obviamente cuál va a ser su relación y vamos a saber que no naturalmente tienen que tener una relación lineal con su, digamos, con la meta de la frecuencia cardíaca o del VO2 en estos pacientes. Una de las cosas que también en el estudio es que los pacientes que estaban más monitorizados, estaban mejor monitorizados en el primer mes. Se les entregó un dispositivo que les monitorizaba su frecuencia cardíaca, cada actividad, y esto pues ellos lo argumentan un poquito pues tratando de establecer que era una intervención que puede que a priori no fuera más segura. Entonces, pero esto naturalmente pues llevaba a que esos pacientes estuvieran más supervisados en las primeras 4 semanas. Es un estudio que pues está concentrado en un centro de Australia con una población naturalmente distinta. Hay poca representación de pacientes que tuvieran un grado de disfunción ventricular izquierda importante. El género femenino está también menos representado y pues sabemos que, digamos que una proporción importante de pacientes con enfermedad coronaria en diferentes escenarios pues va a tener un impacto a nivel de la función ventricular. Hay una tasa significativa de pérdida en el seguimiento y esto pues lleva a hacer una consideración con relación a la adherencia de los pacientes con el grado de intervención y pues seguramente en la medida que se pierde digamos, la intensidad del seguimiento de esos pacientes, pues seguramente el paciente en su domicilio se va a adherir menos a las recomendaciones, porque pues digamos que en los últimos 9 meses eso se hizo prácticamente que de manera
autónoma y necesitan, pues cuando era pertinente realizar los estudios de control. El análisis por intención a tratar a 12 meses no es claro. Cuando uno mira la tabla de resultados de tanto primarios como secundarios en el seguimiento después de las 4 semanas, pues vemos que hubo una tasa significativa de pérdida de pacientes, pero están incluidos en el análisis y pues no en el estudio, en el protocolo y en el material suplementario, pues no se especifica bien cuál fue la estrategia pues de imputación de resultados para estos pacientes para que se consideraran dentro del análisis final. Estas son como las consideraciones pues de la parte metodológica del diseño del estudio. Seguramente en relación a lo que nos deja es que sin duda el entrenamiento a intervalos de alta intensidad es una opción viable para estos pacientes, es una opción segura, puede utilizarse bien sea de forma complementaria o de forma alternativa a un entrenamiento aeróbico continuo. Y pues seguramente habrá que seguir trabajando para poder establecer protocolos que permitan pues determinar cuál es la mejor estrategia con estos pacientes. Y a propósito de eso, pues tenemos recientemente, este año incluso hay un estudio de la Sociedad Española de Revista Española de Cardiología, en la que muestra datos distintos con relación a los resultados y especialmente muestra que los pacientes que son sometidos después de, obviamente con una población más reducida, que son pacientes post-infarto, de manera temprana, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad mostró que tenían una tasa mayor de no respuesta en relación al VO2 pico. Entonces, hay divergencia, hay todavía seguramente muchos espacios que tratar de aclarar, sobre todo con relación a una intervención, pero que definitivamente tiene un espacio que tiene que considerarse en el proceso de rehabilitación cardíaca de estos pacientes. John Freddy, muchísimas gracias por tu presentación extraordinaria. Se abre la discusión. Entonces, el que quiera participar, bien sea una pregunta, una intervención, un comentario, un aporte, puede elevar la mano, yo le asigno el micrófono o la posibilidad de hacerlo a través del chat. Eh, Tenemos que aprovechar la presencia del doctor Gallo. Yo creo que tenga dificultades de pronto para activar su micrófono, pero me gustaría que probara el doctor Gallo si es posible utilizar el micrófono. Luego el doctor Domingo Caraballo tiene el micrófono asignado, pero quisiera probar, doctor Gallo, si alcanzas a utilizar el micrófono, por favor. Sí, sí, yo creo Ah, que sí. ¿Me fantástico, escuchan? fantástico, qué Listo. bueno. Bienvenido y de verdad muchas gracias por el apoyo que le has dado a John Freddy en la discusión de este artículo y el compartir con él tus experiencias. Gracias, Jaime. No sé si quieras participar o dejamos que primero Domingo participe. Sí, primero el doctor Domingo, yo ahorita. Listo, perfecto. Muchas gracias, Jaime. Doctor Domingo, tenías una intervención para hacer mientras el doctor Domingo... Listo, Domingo, estás con el micrófono disponible. Adelante. Bueno, primero que todo, mi felicitación a John Freddy. Me parece muy buena la presentación que has hecho, John Freddy. Muy bien documentado, muy bien asesorado. Te felicito. Yo tengo ahí, hay algunas cosas que yo sí quiero hacer unas consideraciones. Con relación al ejercicio interválico y el ejercicio continuo, hay trabajos a favor del uno, hay trabajos a favor del otro. Yo creo que en esta parte va a haber siempre cierta controversia, así como hay controversia con el manejo de algunas medicaciones, antibióticos, medicación en general. Hay algunas controversias, unos a favor de unos por algunas cosas específicas y otras por otros factores. Pero lo más importante de todo esto, a mi juicio, es que recordemos que el ejercicio físico es como una medicación y debe prescribirse de una forma individual. Es algo que tenemos que tener presente. Estos trabajos son trabajos que muestran unas buenas revisiones, unos buenos estudios, pero cuando nos tenemos el paciente al frente nuestro, tenemos que recordar que el ejercicio debe prescribirse individual. Recordemos que las enfermedades cardiovasculares, el síndrome coronario agudo, la falla cardíaca, muchas veces van acompañados de otros factores adicionales, obesidad, sedentarismo, hábito de fumar, EPOC, etcétera, lo cual puede limitar una prescripción de ejercicio, ya sea en una forma continua o interválica. De esa manera, yo creo de que la herramienta de la actividad física tiene que seguir siendo un pilar fundamental en la rehabilitación cardíaca, pero la parte del
de la prescripción tiene que ser completamente individual. Como lo decía también John Freddy, recientemente, por ejemplo, el mes pasado, la revista Revista Española de Cardiología sacó también un artículo que decía que el ejercicio continuo de moderada intensidad es superior al ejercicio interválico de alta intensidad en mejorar el VO2 pico en pacientes con síndrome coronario agudo. Entonces, hay muchos trabajos a favor de uno, a favor de otro, pero sigo pensando que ambos son muy buenos, siempre y cuando sean bien prescritos, siempre y cuando sean bien supervisados esta actividad física por personal entrenado de cualquiera de la línea, pero que esté muy bien entrenado en la parte de rehabilitación cardíaca, porque lo que estamos buscando en general es el beneficio del paciente. De todas maneras, John Freddy, mis felicitaciones y muy buena asesoría de parte del doctor Gallo, de parte del doctor Carlos José, y vamos a seguir a ver qué nos da el futuro de todas estas investigaciones que están surgiendo a favor del uno y del otro. Muchas Gracias. gracias, Domingo. Yo tengo también una observación bien linda, y es, fíjense ustedes cómo se ha cambiado de paradigma en el manejo del paciente coronario y también de falla cardíaca y de otras patologías cardíacas. Antes, hace unos 50 años, estaba proscrito hacer ejercicio y el paciente debía estar en reposo prácticamente riguroso unas 4 semanas, y el paciente, al salir de ese reposo, estaba mucho más enfermo por el reposo que por la misma enfermedad. Y miren cómo se ha ido poco a poco mostrando cómo el ejercicio dentro de un programa integral se convierte en algo extraordinario en el manejo del paciente con enfermedad coronaria, como lo explicó John Freddy claramente. Entonces, un primer cambio de paradigma es sobre el ejercicio en el manejo del paciente con enfermedad coronaria. Pero ven ustedes cómo va cambiando el paradigma. Luego pensábamos más recientemente que la actividad de ejercicio dinámico, el ejercicio de fortalecimiento muscular no era conveniente para estos pacientes, y ya tiene un papel bien definido en el plan de mejoramiento del paciente. Debe incluirse un programa aeróbico y un programa de fortalecimiento muscular. Y miren esta otra cosa que siempre pensábamos, que niveles altos de ejercicio podían ser riesgosos en este grupo de pacientes. Y esto nos está demostrando de que aún esos niveles de ejercicio altos, como lo decía Domingo, en pacientes bien seleccionados y viendo su respuesta, pueden realizarse. Entonces es un cambio de paradigma muy lindo. Y vean ustedes qué otra cosa tan bonita sobre los programas de rehabilitación cardíaca. La tendencia que tenemos ahora es hacia medicina de precisión, que es medicina individualizada. Y lo decía Domingo muy lindo. Es la posibilidad que tenemos tomar a esa persona individualmente y hacerle un programa único de rehabilitación cardíaca, porque es un programa para él, para su circunstancia social, emocional, orgánica, sus gustos, etcétera, etcétera. Y entonces la prescripción del ejercicio va dirigida a esa persona con sus gustos, con sus necesidades, con sus respuestas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el futuro. Escogemos los medicamentos no al bulto, es decir, todos los pacientes deben responder a los ARNI o a los ARA2, sino que podamos saber de antemano que vamos a darle a tal medicamento con tal dosis y va a responder apropiadamente. Y es algo de lo que hacemos en rehabilitación cardíaca, una prescripción individualizada a nuestro paciente, involucrándolo dentro de un programa muy especial. De manera que esa es una observación. ¿Quién más tiene comentarios para hacer? Jaime, yo creo que tenemos mucha expectativa de oírte. Muy buenas noches. John Freddy, felicitaciones, muy buena presentación. Y también pues muchas gracias, doctor Carlos José, por la invitación a estar acompañándolos el día de hoy. Bueno, yo creo que el entrenamiento de intervalos de intensidad alta dentro de las modalidades de entrenamiento aeróbico puede ser una alternativa. Y en ese sentido, pues como lo muestran la mayoría de los estudios, es efectivo en mejorar el consumo máximo de oxígeno, particularmente pues en nuestros pacientes que tienen enfermedad coronaria que asisten a los programas de rehabilitación cardíaca. En los metaanálisis, como lo mostró John Freddy, pues en la mayoría de los estudios se ha mostrado que el HIIT, y particularmente este HIIT, que lo podríamos
no le podríamos poner el apellido de HIIT isocalórico, porque desde el punto de vista energético el gasto calórico es muy similar cuando se compara, o en estos estudios se compara con el entrenamiento aeróbico continuo, y esta modalidad de 4x3 que termina siendo en duración similar al aeróbico continuo, pues como les comenté, en estudios en menos de 12 semanas, pues ha mostrado ser superior en incrementar el VO2 máximo. Sin embargo, cuando se miran los estudios a más largo plazo, realmente son pocos, y por eso pues este estudio creo que es importante, porque hacen el esfuerzo de hacer un seguimiento a 12 meses, un año, algo que no se había hecho realmente, y muestra que al final pues ambas modalidades de entrenamiento tienen un efecto similar. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que cuando trabajamos a intensidades más altas en este tipo de entrenamiento, pues se hace o se logra más fácil o más rápido incrementar el VO2 máximo, pero posiblemente a largo plazo los beneficios son similares en términos de la magnitud del incremento en ese VO2 máximo, y así lo muestran la mayoría de los estudios. Este trabajo en particular pues tiene algunas limitaciones que John Freddy ya señaló, y es las pérdidas que se presentan durante el seguimiento, lo cual es algo normal que ocurre en pacientes con estas características. Y otra de las cosas que me parece que es importante señalar es el método del control de la intensidad. En los programas de entrenamiento a intervalos de alta intensidad son programas altamente estructurados que requieren especificar muy bien las cargas de trabajo para poder lograr esas intensidades que se buscan durante un periodo de tiempo. Y si no se utilizan métodos más subjetivos, expresados por ejemplo en la carga externa en términos de la velocidad y la inclinación de la banda, o de la potencia, si estamos trabajando en bicicleta, pues es difícil mantener esas intensidades durante ese periodo de tiempo solo de manera subjetiva con el BOR, como lo hicieron en este trabajo, que pienso que es una de las principales limitaciones. En resumen, pues yo veo, y con la experiencia que tuve en mi trabajo de grado en la tesis doctoral, pues el HIIT es una alternativa de entrenamiento aeróbico, y que dependiendo de las características del paciente, pues puede ser una opción, y habrá pacientes que posiblemente disfruten más del HIIT que del aeróbico continuo. Y si para lograr una mayor adherencia o motivación del paciente y le gusta ese tipo de trabajo, se puede prescribir y es relativamente seguro, pero sí es muy importante el acompañamiento permanente. Una de las cosas o de las fallas de este trabajo fue el dejarlos tan solo durante 9 meses. A mí me hubiera gustado, en la experiencia que tenemos en SICOR, en los programas de ejercicio en estos pacientes, por lo menos cuando ya pasan a esa tercera fase, buscamos hacerles una monitorización, así sea 1 o 2 veces al mes, con el fin de hacer una represcripción del ejercicio en términos de las cargas de trabajo, y pues continuar motivando al paciente para que tenga una mayor adherencia a largo plazo. Bueno, esos eran mis comentarios. No sé si hay alguna observación o alguna pregunta que de pronto yo también pueda aportar. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguien más que quiere hacer una pregunta, un aporte? Mientras aparece un candidato, Jaime y John, les pregunto lo siguiente. Pienso que veníamos desde antes de la pandemia considerando lo que era telerehabilitación cardíaca, y poco a poco estamos aprendiendo a hacer rehabilitación en casa. Entonces, la posibilidad, Jaime, que ya tú tienes un poquito más de experiencia en lograr el que la persona haga los niveles de ejercicio que se están prescribiendo, ¿tú crees que los recursos que tenemos ahorita de telerehabilitación nos permitirían hacer algo más que solamente el BOR para llevar a ese paciente a los niveles que queremos que llegue cuando se ha escogido esta alternativa de HIIT? Sí, yo pienso que sí. O sea, lo discutía con John Freddy. Si bien pues la frecuencia cardíaca en estos pacientes pues puede tener una limitante en términos de que puede variar en la medida que se reajusta el tratamiento con el beta bloqueador, igual
yo pienso que el poder monitorizar la frecuencia cardíaca en casa es factible, es posible hacerlo. Hoy disponemos de una cantidad de dispositivos, monitores, inclusive en la muñeca sin necesidad de banda en el pecho, que pueden cuantificar la frecuencia cardíaca y son una alternativa para poder garantizar el poder lograr las intensidades que se prescriben particularmente durante el momento que se busca lograr altas intensidades. Y pues en ese sentido, pues también si las personas tienen o lo hacen en una bicicleta estática o una banda, también se podría hacer a partir de la carga externa, indicándole al paciente pues cuáles son sus velocidades o cuál es la inclinación o cuál es la potencia que debe mantener durante esos intervalos de alta intensidad. O también hay otras estrategias que de pronto, acompañadas de la monitorización de la frecuencia cardíaca, nos permiten lograr alcanzar esas intensidades. Y está escrito, por ejemplo, en casa, el subir y el bajar escaleras. Entonces, si uno planifica un ritmo para hacer el ascenso utilizando las escaleras y con una monitorización de la frecuencia cardíaca, uno podría también entonces prescribir esas intensidades, lograr esas intensidades y poder hacer un trabajo interválico con el objetivo pues que se busca. De todas formas, pues decirles que en términos del VO2, el HIIT es una alternativa y que posiblemente más allá de las 12 semanas el efecto es similar con ambas modalidades de entrenamiento, que ambas son modalidades de entrenamiento aeróbico. Sin embargo, en pacientes que tienen alteraciones metabólicas, pacientes diabéticos, posiblemente la intensidad puede jugar un papel muy importante en el control de la glucosa. Y en ese sentido, pues en algunos pacientes seleccionados hay ya algunas experiencias. El trabajar a intensidades más altas pues podría lograr un mejor control metabólico en esos pacientes. Y también hablarles un poquito que entre las modalidades de HIIT pues hay varias. La que mostrado John Freddy, de la que se habla en este estudio, como les dije, es un HIIT isocalórico, que si lo comparamos con el entrenamiento aeróbico continuo en términos del tiempo, pues la duración es muy similar por sesión. Hay otra alternativa que se llama el entrenamiento de SIT, que utiliza, o entrenamiento de intervalos de sprint, que utiliza intensidades más altas que el HIIT isocalórico, pero por periodos de tiempo más cortos, alrededor de 30 segundos, con periodos de recuperación alrededor de 3, 4 minutos. Ese tipo de entrenamiento se utiliza más en personas activas, sin factores de riesgo. Hay poca experiencia en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y hay una modalidad intermedia entre ambas, que es en la que yo tuve experiencia en mi trabajo de tesis doctoral, que se llama HIIT de bajo volumen, donde buscamos trabajar intensidades más altas que la del HIIT isocalórico, pero también por periodos de tiempo más cortos, alrededor de 1 minuto, al 90% del VO2 máximo, seguido por periodos de recuperación alrededor del 40 al 50% del VO2 máximo entre 1 y 2 minutos. Y ese tipo de entrenamiento de HIIT es bastante interesante porque son sesiones que pueden estar solamente alrededor de 20 minutos. En un esquema de 1 por 1, 10 intervalos, 20 minutos serían suficientes para lograr un estímulo que permite lograr adaptaciones en el VO2 pico similares a las que se alcanzan con el aeróbico continuo, y con la ventaja de utilizar intensidades altas que puede ayudar a lograr un mejor control metabólico, sobre todo en pacientes que tienen diabetes mellitus. Gracias, Jaime. Lo mismo, John. Hay una pregunta de la doctora Piedad. El paciente coronario que está tomando beta bloqueadores, si vamos a hacer una prescripción de este tipo de ejercicio, ¿qué recomendaciones para lograr la frecuencia cardíaca propuesta para ese paciente? ¿Usamos fórmula de Carbonen, usamos percepción del ejercicio, el BOR, o utilizamos alguna otra estrategia? No sé si John Freddy quiere contestar. John Freddy, dale. Sí, gracias. Pues digamos que ellos incluso la recomendación, pues
entre otras cosas, en el suplemento ellos justifican la utilización del BORG precisamente como con eso. Pues que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria, más del 90%, estaban bajo el influjo de beta bloqueadores, que ajustarlos en cada escenario sería más difícil y que tradicionalmente digamos, el BORG ha sido pues como universalmente aceptado en los programas de rehabilitación cardíaca en términos de subjetividad. Digamos que si uno, cuando uno mira el porcentaje esperado y la frecuencia máxima, pues indudablemente cambia y pues ahí, como hemos revisado hace algunos días, pues la fórmula cambia para el paciente bajo uso de beta bloqueadores, pero yo creo que solamente en ese sentido, como se ha hecho es ajustando la fórmula que conocemos no de 220 menos la edad, sino una fórmula de 164 menos 0.7 por la edad, que es la fórmula que nos permite estimar la frecuencia cardíaca máxima en el paciente que está consumiendo beta bloqueadores. Y obviamente los porcentajes sobre esta frecuencia cardíaca máxima pues son los que vamos a trabajar de cara a la intensidad de carga de trabajo que le vamos a imponer al paciente. Muchísimas gracias. El doctor Domingo Caraballo quiere intervenir. Adelante, Domingo. Puedes activar tu micrófono. Adelante, Domingo. ¿Aló? Te oímos. Sí, señor. Adelante, Domingo. Ya, una de las cosas interesantes de todos estos trabajos, por ejemplo, el que está presentando John Freddy ahora y otros, sobre la parte de la prescripción del ejercicio, es que idealmente, y hablo de lo ideal, porque es bueno que todo el mundo lo conozca, todos estos pacientes, después de un evento coronario, de acuerdo a la complicación que han tenido, si al tiempo de inactividad física, son pacientes que están un poco sedentarios, han tenido cierto desacondicionamiento. Idealmente todos estos pacientes deberían realizarle una prueba de esfuerzo, ya sea idealmente cardiopulmonar, para hacer una prescripción del ejercicio más precisa, o una prueba de esfuerzo electrocardiográfica. De esa manera nosotros podríamos ver a qué frecuencia cardíaca, a qué consumo de oxígeno, al umbral anaeróbico, etcétera, todas las variables que pueden dar estas pruebas para hacer esa parte de una prescripción adecuada del ejercicio. Si no tenemos esas herramientas, tenemos que someternos directamente a otras estrategias como la escala de Bohr y otra serie de cosas. Pero vale la pena pensar esa parte, y aquí en nuestro medio, y hablo específicamente de nuestro medio, a los pacientes los mandan a rehabilitación cardíaca y a muy pocos pacientes les ordenan la rehabilitación cardíaca y le ordenan una prueba de esfuerzo en el programa. Idealmente estos pacientes deberían hacerse una prueba de esfuerzo al ingreso, hacerle su prescripción del ejercicio con base en las condiciones, los resultados de la prueba y eso, y de acuerdo a los gustos del paciente, someterlo directamente al entrenamiento interválico, el entrenamiento continuo, y posteriormente otra prueba de esfuerzo para ver qué tanto ha mejorado el paciente. Eso es lo ideal. Desafortunadamente aquí en nuestro sistema no permite que a todos los pacientes se le hagan esas cosas, pero es bueno que las personas, todos los que estamos aquí, recordemos esa parte. Domingo, muchísimas gracias. El doctor Jaime Gallo tiene la palabra. Puede activar su micrófono. Sí, no, realmente lo ideal en ese escenario es poder hacer una ergometría y poder cuantificar pues la capacidad de trabajo máxima de ese individuo y la frecuencia cardíaca máxima para él, obviamente bajo el efecto de los medicamentos y particularmente pues de los betabloqueadores que está recibiendo. Y esa sería la frecuencia cardíaca máxima para ese paciente, y con base en esa frecuencia cardíaca máxima pues haríamos la prescripción del ejercicio individualizada para las intensidades que queremos, sea un entrenamiento de intervalos de alta intensidad o un programa de entrenamiento aeróbico de intensidad moderada. Jaime, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos completado la hora de actividad. Le dejamos al doctor John Freddy algún comentario final. Sí, pues, tal vez retomando un poquito lo que los profes han dicho, de que la evaluación inicial del paciente previo al programa de rehabilitación es fundamental. Y digamos que en eso, pues, el trabajo que tuve la oportunidad el mes anterior en el centro de rehabilitación en SENDE, es que definitivamente todos los pacientes, por más uniforme que parezca su historia, sus parámetros, cada uno tiene un comportamiento absolutamente variable cuando se sube a una banda, y yo creo que esa percepción también del paciente de que
a todos los abordamos y les decimos, vamos a hacer una prueba para ver cómo se desempeña con el ejercicio y poder prescribir el ejercicio que se ajuste a sus necesidades, pues me parece que eso le da mucha fuerza al programa y definitivamente es a donde tenemos que apuntar. Y sin duda, como dice el doctor Caraballo, pues nosotros no, yo creo que acá, pues, y la viabilidad de hacer pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, yo creo que es muy, muy complicado, pero una ergometría me parece que nos da información valiosísima de la parte hemodinámica, de su comportamiento con las cargas de trabajo, y creo que eso no, es una de los aspectos que hay que fortalecer en los pacientes para ingresarlos a un programa de rehabilitación cardíaca. Y también quiero realmente resaltar y agradecerle al doctor Jaime por su valiosa colaboración y porque ha estado pues muy pendiente de este trabajo que estaba haciendo y de la revisión del artículo. Agradecerle por su inmensa colaboración. Bueno, amigos, John Freddy, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, doctor Gallo, gracias, doctor Domingo, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Creo que hemos tenido una sesión muy interesante, hemos aprendido y hemos soltado la imaginación para poder mejorar la atención de nuestros pacientes. Una buena noche y los invitamos a nuestro próximo club de revistas en 15 días. Una buena noche. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Feliz noche Mu- a todos. Muchas gracias.